y vamos a tratar de abordar los puntos esenciales sobre las dietas VLCD, sobre todo en el síndrome metabólico. Bueno, voy a obviar varias diapositivas por cuestión de tiempo. Esta es la definición de acuerdo a la norma oficial mexicana sobre síndrome metabólico. Quería tener en claro lo que implica, pues, como mencionaba hace unos momentos mi predecesor, ¿qué le voy a decir yo de nutrición a gente experta en nutrición? Pero quería dejar en claro lo que aborda lo que es el síndrome metabólico de acuerdo a la norma oficial mexicana. Yo creo que todos conocen esto, es la encuesta nacional de salud en comparativa del 2006 con el 2012, donde se observa que los 4 principales problemas que se tienen han ido a la alza en México. No sé si exista alguien o haya alguien de Monterrey aquí en la sala. ¿Sí? La semana pasada tuve la oportunidad de invitaron a un programa que va a hacer el secretario de Salud de Nuevo León, se llama Pasos. En Monterrey o Nuevo León tenemos la asombrosa cantidad y porcentaje de sobrepeso y obesidad del 70% de la población. Pues más o menos ahí la llevamos. Hemos observado sobre todo en obesidad, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, que vamos avanzando. ¿Quién dice que México no avanza, verdad? Tristemente, pero bueno, hay diferentes herramientas que podemos utilizar. Quiero quedar en claro el hecho de que esta es una herramienta más que podemos utilizar para el tratamiento de este tipo de problemas en nuestros pacientes. Tratamiento, ahorita yo creo que el doctor ya lo mencionó, algo preocupante, bueno, lo que la mayoría de las revistas médicas nos mencionan, pues el control del estilo de vida. Parece sencillo y parece fácil. Cuando yo estudiaba la residencia, me decía un maestro, pídele a un paciente que cambie su estilo de vida y lo más probable es que cambie de médico. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a la nutrición, muchas de las ocasiones nos hemos enfrentado a esto. Es muy sencillo decirlo. Aquí las herramientas que tenemos es ayudar al profesional de la salud de nutrición y ayudar al paciente a hacer más sencillo esto, el cambio en el estilo de vida. A veces es complicado el hecho de realizarlo. Bueno, en el 2006, en el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica en Reino Unido, se hizo una publicación acerca de las dietas VLCD que se autorizaban como una herramienta más para el tratamiento de la obesidad a partir de pacientes de los 12 años de edad. ¿Y qué son las dietas VLCD? No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar de las dietas VLCD. ¿Una persona, 2 personas? Bueno, un buen porcentaje. ¿Qué es? Bueno, es la abreviación de Very Low Calorie Diet. Estas son dietas con un aporte calórico de 800 calorías hasta 500 calorías. Quietos, antes de que empiecen a quererme linchar y encender las antorchas y los trinches, vamos a ver cómo funciona esto. De inicio o de antemano, yo creo que todos los que nos dedicamos a la nutrición sabemos que hacer una dieta de muy bajas calorías es complicado. Bueno, muy complicado. Es como cuando un gordo se mete un traje de baño, ¿verdad? Le metes por aquí carbohidratos y te salen las proteínas, y luego le metes más proteínas y te salen las grasas y no sabes cómo hacerle, ¿no? Es complicado hacer una dieta VLCD. Bueno, hay herramientas que nos pueden ayudar. Lo complicado de esto también es no solamente restringir el número de calorías. ¿Alguien me puede decir cuál es la máxima en la medicina? Ya hemos visto varias frases de Hipócrates, pero hay una máxima en la medicina que dice: lo primero que tienes que hacer es no causar daño. Y sí, si yo le digo, y muchas veces los comento a mis pacientes, si yo le digo a la señora que vende jugos aquí afuera de mi casa, ¿cómo puedo bajar de peso? ¿Qué me va a decir? Pues deja de comer. Sí, dejo de comer, pero hay una descompensación metabólica. Por eso estamos nosotros, porque les vamos a ayudar al paciente a bajar de peso sanamente.
que es lo más complicado que hay. Hay varios ensayos clínicos que la verdad son más de 80 ensayos clínicos, tardaría un buen ratito en abordar todos, voy a tocarlos muy superficialmente. En caso de que alguno tenga interés en ahondar sobre alguno de ellos, aquí se pueden registrar, incluso se los pueden hacer llegar por correo para esto. Bueno, varios han demostrado que los almacenes de glucógeno en nuestro cuerpo y el gasto de energía es del 8 al 12%, y el equilibrio de las grasas, conforme hay restricción calórica, empieza y llega hasta el 97% del gasto energético. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sometemos a un paciente a una dieta VLCD, al estar en una inanición, empieza a consumir grasas. Hay varios beneficios que vamos a mencionar ahorita. Ahorita tuve la oportunidad llegué un poquito tarde a una de las pláticas y se mencionaba y se hablaba sobre cetosis y cetoacidosis en pacientes. Desgraciadamente llegué tarde, pero sin sueño, pero a veces muchas veces de lo que se desconoce, a veces tenemos mucha restricción. ¿Alguien me podría decir en qué aspectos cotidianos podemos llegar a una cetosis en un paciente? ¿Alguien maneja nutrición deportiva? ¿No? Bueno, exacto. Ahorita lo mencionó la doctora. Cuando hay un paciente también diabéticos, puede haber una cetosis. Y también cuando hay un ejercicio extenuante, podemos llegar a una cetosis. Podemos observar, en atletas elite hay ocasiones en que se manifiesta, maratonistas, gente que practica triatlón como Ironman y ese tipo de cosas, podemos llegar a ese tipo de situaciones. Bueno, así muy rapidito, cuando a mí me platicaron esto, pensé en lo que muchos de ustedes están pensando y mi mamá no tiene la culpa. Les voy a demostrar cómo sí se hace esto, cómo se llega a este tipo y cómo no causamos daño en el paciente. Bueno, todos conocemos cuando hay una inanición, se empiezan a producir cuerpos cetónicos a partir de la beta-oxidación de ácidos grasos. Para hacerles el cuento un poquito más corto, tenemos como resultado un 3-hidroxibutirato, que es el que se va a utilizar como fuente de energía y a base de procesos, un proceso de oxidación y un proceso de activación, entrando al ciclo de Krebs que todos conocemos y que a todos nos encantó durante la carrera, producimos 2 moléculas de ATP y esto nos da como consecuencia un aporte de energía a raíz de los ácidos grasos. Si estoy quitando o estoy agarrando ácidos grasos para formar energía, pues esto me da como consecuencia la disminución de ácidos grasos en el cuerpo. Bueno, lo que les mencionaba, hay una forma, es complicado realizar este tipo de dietas. En la actualidad hay diferentes shakes o combinados o batidos o suplementos que se utilizan para apoyar tanto al profesional de la salud como al paciente, para hacerlo más sencillo. Hay ocasiones, ahorita me llama mucho la atención lo que mencionaba el doctor con respecto a que pues todos hacemos casi lo mismo. Le decimos al paciente que haga ejercicio, que cambie su estilo de vida, que tenga una mejor alimentación. Y permítanme comentarles esto de manera personal. Yo también fui paciente de nutrición y a mí lo que me llamó la atención es que en ocasiones fui con varias personas, con las personas con las que iba, me ponían dietas que tenía que conseguir cosas muy complicadas y no era muy sencillo a veces llevar una dieta. Pues obviamente pues no la llevaba. Si se me ponía un gansito enfrente, perdón por el comercial, y tenía que ir a comprar un jamón especial a 20 kilómetros de mi casa, pues me comía el gansito. La idea de estos suplementos, que es facilitar al paciente el hecho de llevar una buena alimentación y un buen tipo de dieta. Bueno, entrando a la cuestión de estudios, los estudios que han evaluado el efecto de las dietas han revelado que además de la baja
pérdida de peso, no solamente bajar de peso, sino mantener la pérdida de peso. Ahorita les voy a mostrar algunos de los estudios que se han realizado al cabo de 16 semanas y hay estudios que incluso hasta un año después de iniciar el tratamiento con esto. ¿Quiénes son los que más se benefician con este tipo de herramientas? Pues son las pacientes con metabolismo lento. Ese es uno de los estudios que se realizó en pacientes. Esto fue un accidente feliz, lo podríamos llamar, en pacientes. Lo que mencionaban, bueno, ¿cuál es el paciente ideal para una cirugía? Es a veces irónico que es, bueno, pues te voy a operar para bajar de peso, pero pues primero tienes que bajar de peso. Pues, ¿para qué me operas? No, pues, entonces, se empezó a hacer esto y se empezó a observar, sobre todo para observar la grasa en páncreas, y se sometió a los pacientes a resonancia magnética nuclear para ir observando los depósitos de grasa en páncreas. Se empezó a observar que los pacientes disminuían y la glucosa en sangre empezó a disminuir, además de que las células beta empezaron a funcionar de una forma casi normal. ¿Okay? Un estudio bastante interesante se realizó en el Reino Unido, y actualmente se está realizando con un mayor número de personas este estudio. Después de una semana de que se inició la dieta VLCD con estos pacientes, estamos hablando de una restricción de 800 calorías. Cabe mencionar que eran pacientes con diabetes mellitus. Es bien importante mencionar que el estudio y el tratamiento se hace con profesionales de la salud. No es recomendación, no es de que es que a mi abuelita le funcionó, a mi vecina le funcionó. Hay que estar revisando muy bien al paciente cuando damos este tipo de alimentación. Lo que observó el doctor Taylor, que fue el que realizó la investigación, es que a medida que el nivel de la grasa del páncreas se reducía, se vio que las células productoras de insulina estaban completamente dentro de la normalidad. Esto llamó mucho la atención. No quisiera aventurarme a decir que es casi como que una regresión a lo que es la diabetes mellitus, pero sí ayuda bastante al control de este tipo de pacientes. Bueno, esto es lo mismo del paciente. Voy a ver algunas. Después de la dieta, después de 8 semanas, no solamente de una semana, se les fue destetando, por así decirlo, al paciente sobre este tipo de alimentación, y se les va incluyendo una dieta sana, incluyendo este tipo de shakes, y se va aumentando hasta llegar a una dieta completamente normal de 1400, 1500, 1800 calorías. El rango de seguridad de este tipo de dietas, se realizó otro estudio en Copenhague, el cual se hizo con pacientes con osteoartrosis. Aquí la disyuntiva era que el paciente, lo que les mencionaba, bueno, vamos a hacerles una cirugía de rodilla, pero para eso necesito que bajes de peso haciendo ejercicio. Bueno, si conocen, la osteoartrosis es muy dolorosa, es un padecimiento doloroso de rodilla, y si le pides a un paciente que le dé la rodilla, que se ponga a caminar, pues obviamente no lo va a hacer. Entonces se empezó a tratar a los pacientes con este tipo de dietas, y se observó los pacientes, además de bajar de peso, y son pacientes, cabe mencionar que son pacientes de la tercera edad, los pacientes empezaron a disminuir de peso, y bueno, hubo una regresión de un 30% en lo que es la formación de cartílago en la osteoartrosis. Vimos el grupo control que se realizó, lo que disminuyeron al cabo de 18 semanas y hasta las 72 semanas, cómo se mantuvo el paciente que tuvo una dieta con un reemplazo solamente de este tipo de alimentos. La presión en este tipo de pacientes tuvo una disminución, además de la cuestión de peso, disminuyeron los niveles de glucosa en sangre y hubo una disminución en la presión arterial. Se hizo otro estudio con pacientes específicos de diabetes tipo 2, que fueron 27 personas, esto fue en Reino Unido,
y se les hizo una comparativa, se les ponía a los pacientes a hacer ejercicio y se les ponía también con la dieta. Estos fueron los resultados, el peso, la disminución de peso que se hizo, la disminución de grasa, y sobre todo lo que llamó mucho la atención fueron los niveles de hemoglobina glicosilada al cabo de la semana número 16 de 52 semanas del estudio. Disminuyó 1.1, llevando al paciente a niveles normales al terminar el estudio a los 52 semanas con una hemoglobina glicosilada por debajo de los 6. Otro estudio que se realizó en Estados Unidos fue con 5.145 pacientes, entre hombres y mujeres, también con diabetes tipo 2. Recalco mucho esto por el paradigma que existe dentro del tratamiento con este tipo de dietas con pacientes tipo 2, con diabéticos tipo 2. Desgraciadamente dentro de la nutrición, creo que la de las últimas pláticas que escuché el día de hoy, el 80% de los expositores mencionaron la palabra paradigma. No sé si a ustedes se dieron cuenta, para algo la mencionaban, y en la nutrición hay mucho de esto. Desgraciadamente, de lo que casi no se sabe, resulta que todos saben, y una de esas cosas es la nutrición. Pregúntenle a alguien y todos saben una dieta, todos conocen una dieta. Mi mamá, mi abuelita, la tía, todos conocen. Métanse a internet, pongan dieta y viene la dieta de la luna, la dieta de la alcachofa, de la manzana y miles de dietas. La situación es que nosotros precisamente para eso estamos, para ayudar al paciente con diferentes herramientas en cuanto a esto. Y sobre todo en este tipo, no nos asustemos cuando hablemos de este tipo de dietas, cuando es una herramienta más que podemos utilizar para mejorar al paciente. Se realizó este tipo de estudio. Esta es lo que se logró con dos grupos. Un grupo se hizo con pacientes con actividad física, con diferentes tiempos de actividad física, uno con 25 minutos a la semana, que es prácticamente nada, y el otro, que son 287, sacando cuentas, son más o menos 1 hora de ejercicio, 5 días a la semana, los porcentajes de disminución de peso que se realizaron. Y con el reemplazo con este tipo de dietas, vemos que mejoramos incluso la cantidad de porcentaje de disminución de peso en estos pacientes sin ningún tipo de actividad física, muy cercano. Esto lo podemos utilizar en pacientes en el cual está restringida la actividad física por cuestiones que ustedes quieran, gusten y manden. La composición, este es un estudio que se realizó el año pasado, donde observamos la disposición, y lo que más llama la atención, o bueno, lo que más es la masa muscular. Regularmente podríamos pensar que al poner a un paciente con este tipo de dieta o de plan de alimentación, vamos a perder también masa muscular. Se ha observado que en un periodo de 68 semanas no solamente la masa muscular no disminuye, sino que aumenta la masa muscular en este tipo de pacientes cuando los sometemos a este tipo de alimentación. La descompensación que podríamos pensar que se manifiesta, sobre todo vitamina D, lo que mencionaba el doctor hace un momento, vitamina B12, no solamente no disminuye, sino que vemos un aumento en el porcentaje de los pacientes con un 30% de vitamina D y de un 12% de vitamina 12. La densidad ósea también aumenta y se hace el paciente mucho más, lo ponemos en un estado metabólico mucho más sano. Esto es una comparativa de este tipo de alimentación con pacientes que se pusieron con tratamiento de algún tipo de fármaco para bajar de peso, y observamos que tenemos mejores resultados cuando sometemos al paciente a este tipo de dietas. Todos sabemos que el cambio en el estilo de vida es lo más importante cuando tenemos un paciente o la terapéutica de un paciente con obesidad, síndrome metabólico, síndrome de resistencia a la insulina, hipertensión, hipertrigliceridemia. Es por eso que el paciente se va enseñando a comer y se les va cambiando los hábitos de alimentación conforme se está en este régimen de alimentación.
Son resultados de este tipo de pacientes que se realizó en el estudio de 16 semanas, pacientes diabéticos, con disminución en los ámbitos que corresponden al síndrome metabólico, como lo es el peso, masa magra, la pérdida de masa grasa. Las presiones, vemos que disminuyeron, la hemoglobina glicosilada, incluso el colesterol total disminuye. Bueno, como conclusión, ahí les comento que hay muchísima literatura con respecto a este tipo de alimentación. Es una herramienta más que podemos utilizar. Está muy bien estudiado lo que podemos esperar del paciente. Hay protocolos de investigación muy definidos, incluso sobre los efectos adversos que pudiese tener el paciente, y lo que el paciente le puede ayudar para mejorar su síndrome metabólico, sobre todo la resistencia a la insulina, lo que es la pérdida de peso y la presión arterial. No sé si tengamos tiempo para algún tipo de pregunta, doctora. Sí. ¿Quiere alguien participar? Tenemos tiempo para 2 preguntas, así muy rápidas. Sí. Creo que le van a prestar el micrófono. Sí. Mira, te quisiera preguntar esto. Yo realmente sí creo, la verdad es que las dietas muy bajas en calorías, resultados los están dando y creo que es una herramienta importantísima. Pero lo que te quisiera preguntar es que en este caso, este tipo de producto, los licuados de Cambridge, creo que es algo que se ha visto, o sea, tienen estudios. ¿Qué tipo de proteína? ¿Tú sabes el tipo de proteína que usan? Y cuando se da esta formulación completa, tiene todos los requerimientos de vitaminas, de minerales que necesitaría el paciente en sí. O sea, ya realmente sí es una fórmula completa como fue el Brejefas o cualquiera de estos. Sí. Bueno, hay diferentes productos que pueden manejar, y hay diferentes etapas en las cuales se puede incluir al paciente. Sería lo ideal, y a lo mejor no me vuelven a invitar de Cambridge, pero bueno, sería lo ideal que este tipo de suplementos fueran la panacea para la obesidad o para el control de peso. Hay ciertos, como lo mencioné hace un momento, hay ciertos protocolos de investigación con ciertas patologías específicas en las cuales se pueden incluir al paciente en este tipo de planes de alimentación. Es completa, si no hay descompensación del paciente. Acuérdense lo que mencionaba, lo primero es no causar daño. He tenido la oportunidad de trabajar con otro tipo de dietas, también ya sea muy bajas en calorías, y hay ocasiones en que el paciente, bueno, a lo mejor ustedes también les ha tocado, no precisamente con este tipo de dietas. A veces sometemos al paciente a un plan de alimentación y el paciente le va tan bien que se ve tan mal, que se empieza a ver muy mal el paciente por descompensación de ciertos tipos de vitaminas y minerales que se pueden tener, porque les comento, es difícil hacer una dieta sin valernos de algún tipo de suplemento. E incluso hay otros productos que se manejan y aparte tenemos que suplementar a los pacientes con algún tipo de vitamina o mineral. Entonces hay que ver qué tipo de paciente es e individualizar el tratamiento. Es lo atractivo de esto, se individualiza cada paciente. Permítanme hacer un comentario personal en cuanto a esto. Yo sé que el foro es bastante serio y no sé si sea lo adecuado por la magnitud del evento, pero en mi práctica personal, incluso yo lo manejo. Yo tengo varios pacientes de elite, de alto rendimiento, que bueno, yo creo que de los deportes más completos es el triatlón. Tengo cuatro pacientes que son Ironman, y les he incluido este tipo de productos, y dejamos a un lado, no sé, en lugar de que ellos me estén consumiendo 7 productos, lo dejamos en uno solamente.
sí es un producto muy completo, a tal grado que lo he manejado con pacientes que se someten a este tipo de régimen de ejercicio tan complicado. Perdón, para interrumpir. Es proteína de soya, no incluye ninguna otra proteína, es proteína vegetal y sí tiene todas las vitaminas y minerales que necesita. Al 100%, tiene todos los requerimientos, no necesita nada extra. Esa es la pregunta. Está contestando del cambio. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días. ¿Y qué se puede hacer con el apego del paciente y el apetito? Porque al ser muy bajas en calorías, pues... Ok, muy buena pregunta. Cuando el paciente está en este tipo de plan de alimentación, los primeros 24 a 48 horas son difíciles, son complicadas. Al cabo que existe este cambio de empezar a tomar energía de otro tipo de reserva, el paciente, después de las 24 a 48 horas, el paciente deja de tener, sobre todo, esa ansiedad por comer, sentir hambre. Lo que se siente al principio puede ser ansiedad, un poquito de cefalea, intolerancia al frío. Y pues esos son los datos un poquito más fuertes que el paciente nos refiere. Pero después de las 48 horas, y eso sí hay que explicárselo bien, el paciente está como si nada, incluso puede pasar un periodo largo sin ningún tipo de tener esta sensación de saciedad, que es lo que se busca en este tipo de dietas.